¿Cuántos aman la presencia del Señor? ¿Cuántos amamos la presencia del Señor? Yo no sé tú, pero si tú te cansas de estar aquí 1 hora a la semana, de darle al Señor, ¿tú crees que ahí en el cielo vamos a aguantar de adorarle 24/7? ¿Tú crees que vamos a poder? Este es un ensayo, hermano, de lo que vamos a hacer allá arriba, amén. Esta es una práctica. Yo no sé ustedes, pero ¿cuánto tiempo puede vivir un pez fuera del agua? ¿Cuánto tiempo puedes vivir tú sin la presencia del Señor? Y cuando estamos en este lugar, cuando sentimos la presencia de Dios, realmente es como aire para los que amamos a Dios. Es tan adictivo, es tan hermoso, porque sé que su unción está aquí. Mientras estábamos en la adoración, Dios me dijo algo: voy a desatar mi unción al final de este servicio y voy a derramar mi presencia sobre todos los que creen. Yo le decía: amén, Señor, yo lo recibo. ¿Cuántos niños hay en este lugar? Tú dirás: ¿es locura? No, para un niño no es locura, para un niño es realidad. Y dijo Jesús: no vengan los letrados, no vengan los religiosos, no vengan los que tienen títulos, vengan los niños a mí. Vengan los que creen, los que tal vez no han sido capacitados, los que tal vez no tienen entrenamiento, pero vengan los humildes, los mansos, que de ellos es el reino. Y si estás en este lugar, no es porque nosotros seamos muy buenos, es porque un Dios todopoderoso te trajo aquí. Él te trajo aquí. No te invitó un hombre, te invitó el Espíritu Santo. Y si este día Él quiere liberarte, transformarte, restaurarte, es una realidad. ¿Cuántos dicen amén? Y quiero compartir con ustedes una palabra que Él ha estado batallando toda la semana. Dios me cambió la prédica a media semana. Generalmente yo me preparo desde el día lunes, empiezo a buscar en el Señor una dirección para toda la semana, irlo preparando, irlo estudiando, meditando en la presencia del Señor. Y ya era, creo, día miércoles o día jueves, y mientras estaba justo en este lugar, me vine en la tarde después de mi trabajo y me puse de rodillas y me puse a orar al Señor. Le dije: Señor, ¿qué quieres hacer este día domingo? ¿Qué quieres hacer en este día? El Señor me cambió totalmente. Vas a hablar, no vas a hablar de eso, vas a hablar de esto. Y yo: pero Señor, ya tengo la mitad hecha. No importa, vas a hablar lo que yo te diga. Y dije: amén, Señor. Y es lo que quiero enseñarte hoy. Hoy voy a hablarte acerca de 2 personajes en la Biblia, que sus nombres son Esdras y Nehemías. Amén. Si no sabes quiénes son ellos, lee la Biblia. Dile al de al lado: hermano, lee la Biblia, lee tu Biblia. Uno dice: ¿qué es eso? ¿En qué parte de la palabra está? Si no sabías, son 2 libros de la Biblia del Antiguo Testamento, pero relatan la historia de un avivamiento. Relatan la historia de una transformación de una nación que volvió a Dios. La restauración de Israel después de que salieron del cautiverio. No sé si ustedes escucharon las palabras de nuestro hermano Leo antes de las ofrendas. Estamos viviendo y creemos en un tiempo de avivamiento. Amén. ¿Cuántos están conmigo? ¿Cuántos tienen el fuego encendido en su corazón? ¿Cuántos tienen ganas de salir a ese lugar y hablar de Jesús? Hermano, no se trata de tu capacidad, de tu inteligencia, sino del fuego que tienes acá. Jesús eligió 12 ignorantes para trastornar el mundo entero. Yo creo que todos nosotros podemos ser más que un simple pescador, ¿o no? Dile al de lado: tú eres más que un pescador, hermano. Esdras y Nehemías. Y Dios hablaba y resonaba en mi corazón: con la visión viene la provisión. Di conmigo: con la visión viene la provisión. Amén. Voy un poco a introducir esta historia de Esdras y Nehemías para que podamos entender qué Dios nos quiere hablar en esta mañana, y sobre eso edificar, sobre eso soltar la palabra. Israel se encontraba en un cautiverio por 70 años en la nación de Babilonia. Ellos fueron asolados. Dice la Biblia que entró Nabucodonosor y destruyó completamente Jerusalén. Destruyó los muros, las murallas, quemó las puertas, quemó las casas, saqueó los tesoros más preciados del templo de Jehová. Sacó todo, dejó todo limpio. Y llevó a toda la gente, a todos los deportó de Jerusalén a Babilonia. Y Dios estaba trayendo juicio sobre una nación pecadora. Ustedes saben que cuando la maldad llega a un límite, Dios empieza a actuar. Nosotros entendemos que por la Biblia, tal vez no conozcamos los tiempos muy bien de Dios, pero sí sabemos algo: que Dios se mueve cuando llega el colmo a Dios, cuando le llega algo al colmo a Dios. Dice la palabra que cuando la copa está llena, Dios empieza a actuar. Así como la copa de pecado y de idolatría y de todo lo que hizo Israel llegó hasta el tope, y Dios se cansó y dijo: no, ¿saben qué? Yo los voy a deportar, los voy a sacar de su tierra, esa tierra que yo mismo les di, a esa tierra que yo mismo preparé con tanto cariño, amor.
una tierra que fluye leche y miel. Ustedes no me amaron, no me respetaron, me dieron la espalda. ¿Y saben qué? Los voy a llevar cautivos, en cautiverio, a una nación gentil, a una nación idólatra. No va a ser cualquier nación, va a ser la peor nación de la época, Babilonia. Y voy a asolar a sus mujeres, a sus niños. Y era un juicio que vino sobre todo Israel. Viene Nabucodonosor, toma todo. La historia nos cuenta varias etapas en la cual destruyó Jerusalén, pero al final se llevaron todo. Dejaron los muros de la casa destruidos y dejaron los muros de Israel quebrados. E Israel estuvo en cautiverio por 70 años. Amén. Y así como la maldad puede acumularse y Dios empieza a actuar, también la oración de los justos se acumula. ¿Cuántos están conmigo? También las cosas del Espíritu se acumulan. Yo no sé tú, pero yo pongo ese ejemplo. ¿Cuántos han puesto a hervir la caldera en su casa? ¿Y cuánto tiempo tienes que esperar para que hierva la caldera en tu casa? ¿Cuántos minutos? ¿10 o 5 minutos? No sé, depende de la caldera tal vez. Pero llega un punto de ebullición donde el fuego es tan fuerte, donde la presencia tal vez del fuego incendia tanto esta calderita que empieza a salir vapor y empieza a sonar. Así tiene que ser tu vida en el Espíritu. Tú debes presionar cuando nadie cree en ti. Tú debes seguir doblando rodillas cuando nadie cree en ti. Tú debes permanecer aunque el milagro no haya sucedido. Tú tienes que perseverar aunque las cosas no hayan pasado. Amén. ¿A quién estoy hablando en esta mañana? Nosotros debemos perseverar. Hermano, una oración mágica no va a hacer que tú tengas determinación. Dios nos ama y Él desea prosperarte y levantarte y llenarte de todo bien, pero necesita algo de nosotros que se llama determinación. Dile al de lado, determinación. No se trata, pastor, impóngame las manos, ore por mí y que el milagro suceda. Y el día lunes vuelves a tu rutina de siempre y sigues en la misma vida. Dios quiere transformarte, pero Él necesita algo, que empecemos a empujar, Y va a llegar un momento, dice la Biblia en Apocalipsis, que la copa de los santos es como incienso, que empieza a subir, y hasta que se llene esa copa, dice que los ángeles desatan truenos, rayos, y el milagro empieza a suceder. Cuando tú oras, cuando Daniel oró, ¿cuánto tiempo tardó el ángel en venir donde estaba él? 21 días dice la Biblia. Pero cuando llegó el ángel le dijo: ¿sabes qué, Daniel? Desde el día que tú dispusiste tu corazón y te humillaste, yo escuché y yo vine inmediatamente. Pon rodillas. Dile al lado: pon rodilla, hermano. Pon rodilla. Necesitamos estar en este tiempo de oración. Entonces Israel entró a un tiempo de cautiverio. Cautiverio habla de una cárcel. Eran ajenos en una tierra en la cual no amaban a Dios. Era gente perseguida sola. Estaban como esclavos. Estaban como esclavos por 70 años. No duró un año, no duró 2 años, un poco. Duró 70 años de cautiverio. Y esto muestra la condición de muchos cristianos que venimos a la iglesia pero seguimos con grilletes en nuestras manos. Sigues acá con mucha teología en tu cabeza, pero con muchos demonios también en tu corazón. Y gente que viene e intenta ser libre, pero no puede en sus fuerzas. Yo creo en un Dios poderoso. Yo creo en un Dios. Dijo Jesús: el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Para sanar, liberar. Si tú conoces a un Jesús que no sana, que no libera, no sé qué Jesús se te ha sido predicado. Yo no lo sé. Si tú crees solamente en un Jesús que vienes para los domingos y después te vas a almorzar con tu casa y tu vida está en tranquilidad y paz, ese no es mi Jesús. Mi Jesús tiene poder. Di conmigo: poder. Jesús le dijo a los fariseos: no ignoren, no erren, no se equivoquen, no ignoren la escritura y el poder de Dios. Hay un equilibrio que como hijos de Dios debemos tener en nuestro caminar con el Señor: la escritura y el poder de Dios. Cuando tú te vas mucho a la escritura, te vuelves un teólogo, y la palabra dice que la letra mata y estás seco. Te sabes Génesis, Apocalipsis y te sabes los salmos al pie de la letra, pero tu vida está seca, no tienes poder. Y Jesús les dijo: no solamente es escritura, no solamente es palabra, también es poder de Dios. También es poder de Dios. Hermano, yo me siento emocionado cuando veo la manifestación del poder de Dios, porque yo no quiero palabras, yo quiero ver a Dios obrando. Amén. Yo no quiero escuchar a mi Dios por terceras personas, yo quiero ver a Dios en primera persona. Yo no quiero que me digan: Dios sana, Dios libera, Dios prospera. Yo quiero ver ese Dios sanador, yo quiero ver ese Dios proveedor. Ese es el anhelo en esta casa. Y si tú vienes aquí y alguno dice: ¿por qué le dedican tanto tiempo a la adoración? Hermano, porque en la adoración preparamos el ambiente para que los milagros sucedan. No sé si a ti te cansará, hermano. Sujeta tu carne por un instante.
Eres capaz de echarle un maratón de 4 horas en tu cama sin siquiera dormirte, sin quejarte, pero no eres capaz de estar de pie a adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué clase de hijo de Dios eres? Aquel que no ama a su presencia. Amén. ¿Están conmigo? Continuamos en la historia. ¿Cuántos hijos de Dios están en cautiverio? Israel estuvo así. Vamos a empezar en Esdras 1, del 1 al 4. En el primer año, Ciro, rey de Persia. Vamos a leer mucho la palabra, dígala, vamos a leer la Biblia. ¿Es que no la lees en casa? En el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa de Jehová, Dios de Israel. Él es el Dios, el cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes, ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Un poco de historia para que sobre eso edifiquemos. Pasan los 70 años y Dios dice: ahora es tiempo de que vuelvan a Jerusalén. ¿Y cómo voy a provocar este avivamiento para que toda mi nación vuelva una vez más a Jerusalén? Voy a hacer algo. Primero, voy a despertar el espíritu de un rey gentil, un rey persa llamado Ciro. Hermano, cuando Dios quiere hacer algo, no le importa si es mundano, si es cristiano, si ama a Dios, si se congrega o no se congrega. Cuando Dios elige tocar a alguien, Él lo hace y punto. Y en ese momento dijo: no, necesito la ayuda de este rey. ¿Y sabes qué, Ciro? Despiértate. Y se encendió, dice la palabra, esa palabra despertar significa estirar, significa encender. Y él despertó el espíritu de Ciro y como que entró en razón y dijo: Dios me ha dicho algo. Tenemos que ir a Jerusalén a construir la casa de Dios. ¿Me siguen? Entonces Dios despierta el espíritu del rey. Un poco de historia. Y no solamente eso, dice: llama a todos los que estaban en Babilonia. ¿Saben qué, judíos? Vamos a ir de nuevo a su casa. Vamos a ir a la casa, hogar, dulce hogar. Pero ¿saben qué? No van a ir con las manos vacías. Les voy a dar todo el oro y la plata y todo lo que necesiten gastar a mi cuenta. Yo voy a pagar. Y Dios puso en el corazón de un hombre que ni temía al Señor, ni que amaba a Jesús, en ese momento a Jehová, puso en su corazón y dijo: ¿saben qué? Van a ir, pero no van a ir con las manos vacías. Les voy a dar todo lo necesario. Con la visión, Dios siempre da provisión. ¿Alguien está conmigo? Yo no sé qué palabra Dios te ha dicho. Yo no sé qué profecía Dios ha desatado sobre tu vida. Yo no sé qué milagro le estás creyendo, qué cosa le estás pidiendo a Dios con todo tu corazón, y Él te respondió. Pero cuando Él habla, Él no te deja solo. Él te manda la provisión. Amén. Amén. Él te manda la provisión. No sabemos cómo, pero llega. ¿Cuántos están conmigo? Hemos declarado hace unas semanas provisión sobrenatural. Tú me dirás: es locura. ¿Cómo es posible que en tiempo de crisis yo prospere? Porque ese es mi Dios. ¿Cómo es posible que en tiempo de sequía yo sobreabunde? Porque ese es mi Dios. Ahí entiendo, hermano. Si tú tienes que presentarte a alguien y decirle que eres cristiano, estás fallando. Porque el león no necesita introducción. No necesitas presentación. Si tú tienes que ir a todo lado y decir: soy cristiano, para que recién entiendan y dicen: wow, había sido cristiano, estás fallando. Ellos deberían ver el fruto, el poder de Dios. Deberían ver a Jesús en tu corazón y decir: wow, ¿a qué Dios sirves? Yo quiero estar contigo. El león no necesita introducción. Si tú estás allá afuera y ellos ven los frutos y la bondad y el poder de Dios en tu vida, es porque nosotros creemos en un Dios vivo. ¿Están conmigo? No sé si en tu espíritu sientes mientras te estoy hablando algo. Yo estoy encendido, hermano. Dígale: ¿estás encendido? ¿Estás on fire, como le dicen los jóvenes? Dígale: ¿estás on fire, hermano? Sacúdete por un instante. No has venido a la iglesia a pensar en tus problemas. Has venido a la iglesia a conocer a Jesús. No has venido aquí a lamentarte. Has venido a empoderarte y ser lleno de Él. Lo levanta, los envía y empieza la reconstrucción. Vuelven los judíos y empiezan a construir. Y empiezan poco a poco a edificar con el oro, la plata, bueno, todo lo necesario que les dieron. Pero algo pasó en ese momento. Algo pasó. Dice la palabra que cuando Dios quiere hacer algo, Él despierta el espíritu. ¿Cuál fue la palabra del pastor Mauricio la anterior semana? ¿Quién me dice el nombre? Despertar espiritual.
Si tu espíritu, hermano, no se despierta, estás viviendo una religión. La palabra dice en Tesalonicenses, porque Dios nos hizo cuerpo, alma y espíritu. Cuando tú lo adoras al Señor, no lo adoramos con la carne, con el alma, con el cuerpo, lo adoramos en espíritu. Cuando tú oras, cuando tú haces todo lo que hagas, hazlo en espíritu. Porque dice la palabra que Dios es espíritu, justamente, ¿no? Pero todo empieza en un despertar. ¿Cómo va a venir el avivamiento a tu casa? Cuando un justo despierte. Pero pastor, en mi familia nadie cree en Jesús. En mi familia todos son reacios, todos son duros, todos me hacen la contra, me critican, me juzgan. Todos quieren, no sé, que no vaya, me ponen trabas, no quieren que me congregue. Pero cuando hay un justo, uno que su espíritu está encendido, que está con el fuego del Señor, hermano, nada lo va a parar. Nada lo va a parar. No hay excusa. No me digas soy joven, no me digas soy viejo. Hermano, nunca es tarde para creer en Jesús. Y nunca es demasiado temprano para empezar a hacer algo. Nunca es demasiado temprano. Empieza. Si Dios despertó tu espíritu, si Dios te puso el anhelo y el deseo de seguir a Jesús, hazlo. A contracorriente, contra la marea, en contra del mundo, hazlo. ¿Qué importa? Hermano, hagas o no hagas, van a hablar mal de ti. Digas o no digas, igual van a hablar de ti. Es así, la gente es la gente, como dicen. Pero nosotros, gloria a Dios, que no dependemos de la gente, sino que dependemos de Dios. Amén, amén. Él despertó. Un versículo más te voy a dar, Ageo 1:14. Y despertó Jehová. Mira, despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Ok, el Señor dice, vamos a volver a Israel. Qué lindo, qué hermoso, vamos a volver a nuestra patria, a nuestra tierra. Ok, pero ¿sabes qué hace Dios? Dios despierta el espíritu de los obreros necesarios para hacer la obra. Y Él despertó en este caso, y eso es muy importante porque de esto voy a hablar un poco más tarde. Despertó el espíritu de Zorobabel y Josué. Era un rey y era un sacerdote. Para empezar la construcción de algo, Dios siempre va a poner una unción específica, que es la unción del rey y del sacerdote. Amén. Eso te voy a un poco hablar después para que me entiendas, pero ten en cuenta eso. Segundo, empezaron a construir y dice la Biblia que se opuso, hubo resistencia. Di conmigo esta palabra, resistencia, oposición. Cuando tú avanzas y los perros ladran, estamos haciendo bien el trabajo, hermanos. Cuando tú avanzas y te están difamando y están hablando mal de ti, te están, no sé, calumniando, estamos haciendo bien el trabajo. Porque significa que hay luz y las tinieblas odian la luz. ¿Me entiendes? Cuando nosotros estamos avanzando, y eso fue lo que hizo Israel, estuvo construyendo y se levantó los pueblos vecinos y dijeron, ¿quiénes son estos judíos débiles? ¿Cómo es posible? ¿Cómo se les ocurre? ¿Quién les dio permiso para venir? Mira, incluso creyéndose más que Dios, porque Dios les dio esa tierra por posesión. Pero estas personas se creían más que Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Saben qué? Hagamos cartas y le enviemos al rey de Persia y que detengan la obra y que esto no avance y que esto no suceda. Y empezaron a hablar mal y dijeron, ¿saben qué? Jerusalén es una tierra rebelde. Estos judíos son gente que se rebela constantemente, problemática. Que si tú permites, rey, le dijeron al rey, que Jerusalén vuelva a ser reedificada, ellos se van a levantar en contra de ti. No van a pagar impuestos, no van a hacer esto, lo otro. Hablaron muchas cosas, muchas mentiras. Y el rey en ese momento dijo, uy, no, esto se va a poner difícil. Mejor, ¿saben qué? Envíen y detengan la obra. Cuando tú estás avanzando, siempre va a estar el enemigo que va a intentar detener la obra. Dice la Biblia que todos estamos en una edificación. Di conmigo, edificación. Tú estás construyendo algo. Tú estás construyendo tu vida, tu matrimonio, tu relación con Dios, tu ministerio, el propósito que Dios puso en ti. Tú estás construyendo algo. ¿Están conmigo? Todos estamos construyendo algo. Estamos construyendo esta iglesia, estamos construyendo muchas cosas. Espiritualmente siempre hay construcción, siempre hay avance. Ese es el diseño del Señor. Pero en medio de la construcción siempre va a haber oposición. Y no podemos ser cristianos débiles. No podemos ser cristianos que se desaniman a la primera cosa que dicen en contra. No puede ser así. Cuando iniciamos el canal de los Hermanos del Trueno con el pastor, yo estoy un poco más a cargo un poco de las redes, de algunas publicaciones, que ya lo programo. Y a mí me llegan muchos de los comentarios. Y por un lado hay mucha gente que está recibiendo y no sé de dónde nos hablan. Qué lindo, amén, bendición. Yo digo, gloria a Dios. Pero así como hay una retroalimentación muy buena, también hay un lado malo que a la gente no le gusta. ¿Y quién eres tú para hablar de eso?
¿Y qué estás predicando? ¿Y por qué haces esto? ¿Y por qué haces lo otro? Y gente que va a hablar por hablar. Y gente que va a hablar porque tiene algo que decir. Y en esos momentos uno puede decir, pucha, lo estamos haciendo mal tal vez. ¿Será que tenemos que detener la obra? ¿Será que tenemos que detener la obra y esperar el siguiente avivamiento? No, hay que perseverar, hay que presionar y hay que seguir construyendo. Y eso fue lo que pasó en Israel. Vino la oposición, vino todo eso, se detuvo la obra por muchos años. Y en ese momento el Señor Jehová dijo, no, necesitamos un avivamiento en este lugar. Y levantó justamente a estos varones que yo te estoy poniendo en pantalla. Mira, que es muy lindo eso, el diseño que pusieron, a un rey y a un sacerdote, Esdras y Nehemías. Esdras era el sacerdote y Nehemías era, ya me confundí cuál es cuál acá, pero es un rey y es un sacerdote. A ver, hubo resistencia. Primero se levantó Esdras, di conmigo Esdras. ¿Quién era este varón? Te voy a hablar un poco de su biografía. Esdras era un escriba erudito en la ley. Era así como un Pablo en la época. Dice la Biblia que él conocía todos los mandamientos, toda la ley de Moisés se la sabía. Era un capo de capos en eso. Era así, un entendido, era un sacerdote así pues de primer nivel. Y Artajerjes, el rey de Persia, le dice, ¿sabes qué, Esdras? ¿Por qué no vas a Jerusalén y empiezas a enseñarles la ley de Dios? Y todo esto era por inspiración del Señor, ¿no? Esdras llega a Jerusalén y empieza a enseñar la palabra, y empieza a hablar de los mandamientos, y empieza a clamar al pueblo para que se arrepientan, para que vuelvan de sus pecados, y empieza a postrarse y a llorar. Y la multitud de los judíos se acercaban a él y empezaban a clamar juntamente con él, y le pedían perdón al Señor, y se humillaban diciéndole, Padre, ¿cuánto tiempo nos has puesto en cautiverio y ahora volvemos a nuestra casa? Mira, por la mano de Esdras empezó un avivamiento. ¿Cómo vamos a cambiar esta nación cuando la gente reconozca su pecado? El avivamiento empieza en el arrepentimiento. Pero ¿cómo sabemos que es avivamiento? Cuando no solo uno se arrepiente, sino cuando una nación se arrepiente. Como veíamos en algunos videos que nos mostraban cómo en el año 70 un joven, no sé cuántos años tenía, 19 años, 20 años, él llamó a toda Bolivia y toda Bolivia se congregó. Y toda Bolivia se arrepintió. Y toda Bolivia reconoció que hay un Dios que reina, que gobierna. Era un avivamiento. Esdras hizo eso. Esdras era como el Julio César Rival en ese momento. Y él clamó a Jehová y todo Israel se volvió a Dios. Y de ser pecadores y gente idólatra y gente que hizo mal, volvió a escuchar la voz del Señor. Amén. Era el sacerdote. Trajo la palabra del Señor. Dale un aplauso a Dios. Y le dice Esdras, ¿sabes qué? Esdras, también no te vas a ir con las manos vacías, te voy a dar más recursos. Más recursos, más recursos. Siempre que Dios tiene un propósito, no importa de dónde, pero Él siempre encuentra los recursos, los fondos, porque dice que Él es dueño del oro y de la plata. Amén. Así que no te preocupes, si Dios te dio una visión, Dios te va a dar la provisión. ¿Cuántos envían a sus hijos a comprar la Coca-Cola y no le dan para comprar? ¿Quién hace eso? El que te vende, Él te va a dar, no te preocupes, ten fe, anda con la botella. Así somos los padres. Bueno, no soy padre, pero así son los padres. O al menos cuando a mí me enviaban, no me decían, ¿sabes, Cris? Anda con esto, no te voy a dar dinero y me traes cambio, ¿verdad? No es así. Dios te manda como un buen padre y te dice, sí, te voy a decir que hagas esto. No te preocupes, no sabes de dónde, pero yo voy a financiarlo. Yo voy a financiarlo. Y no solo hablo de la parte material. Cree conmigo esto. Dios levanta unciones, gente capacitada, gente con dones y talentos para tareas específicas. Para edificar algo, Dios no va a traer solamente a alguien de por ahí, Él va a traer a alguien que conozca eso. Él va a poner unciones específicas en gente que nadie cree en ellos, pero Dios sí. Ese fue Esdras, el primero. No te hablo de Nehemías. Esdras entró en acción. Entró el sacerdote. Imagínate, usa tu imaginación como un escriba erudito, dice la Biblia, que era un crack en la palabra. Empezó eso, pero la Biblia nos relata que sí hubo un avivamiento, se convirtieron varios. Los judíos empezaron a volver a la ley, empezaron a limpiarse, porque dice la palabra que no podían contaminarse o estar con mujeres extranjeras. Empezaron a limpiar todo eso, poner sus vidas en orden, por así decirlo. Pero no había nadie quien construya la ciudad. El pueblo creía en Dios, volvió a Dios, pero la ciudad seguía en ruinas y seguía con los muros caídos y con las puertas quemadas.
Porque una sola unción del sacerdote no es suficiente, tiene que venir el rey. Y fue cuando Dios dijo: ¿saben? No, Esdras, has hecho muy buen trabajo, pero necesitas ayuda. Te voy a enviar a Nehemías. Esdras y Nehemías eran la dupla perfecta, eran la pareja explosiva, hermanos. Eran Jackie Chan y el otro negrito. Eran, no sé su nombre, pero ellos eran el dúo dinámico. Uno era el sacerdote y otro era el rey. ¿Por qué te digo esto? ¿Quién era Nehemías? Nehemías, dice la Biblia, era un copero del rey. Justamente, ¿de qué rey? ¿Casualidad? No, de Babilonia, del rey de Babilonia, del rey persa en ese momento, Artajerjes. Un copero, aquel que le servía sus vinitos, sus traguitos. Ese era Nehemías, su bartender personal. Ese era Nehemías. No tenía más ciencia su trabajo. Pero Nehemías tenía algo muy distinto. Escuchó hablar. Él estaba todavía en Babilonia, imagínate, otra región, no estaba en Jerusalén, que estaba con el rey. Y escucha rumores que hablaban de su tierra natal. En Jerusalén los muros siguen caídos, las puertas siguen quemadas. Y Nehemías se puso a ayunar, se puso a llorar y buscó al Señor con todo su corazón y le dijo: Padre, te ruego que si haya hallado gracia ante tus ojos, puedas usarme para ir a mi tierra y levantar esos muros que están caídos. Te pido, Señor, que me uses. Mira cómo inicia el avivamiento, con gente que quiere ser usada. No empieza con gente que está solamente ahí, ¿cómo lo dijiste al inicio? No son alguien, no es un simpatizante, no eres un fan de Jesús. Tú eres un discípulo, eres su hijo. Tú no estás aquí para estar de acuerdo. Yo opino que me gusta, que no me gusta, que debería ser así. No estás aquí para eso, estás aquí para ponerte a trabajar. Amén. Estamos aquí para hacer algo. Y Nehemías entendió su llamado y él dijo: no, mira, pero no coopero. O sea, hermano, no importa si eres tú el bartender o es alguien más, Dios te va a usar. Y Nehemías se puso a orar, se puso a ayunar y dijo: Señor, úsame, úsame. Tú verás unos jóvenes en este lugar, en esta iglesia, verás esos videos, verás gente ahí adorando en el prado, pero somos como Nehemías, que hemos dicho: Señor, no le uses al de al lado, úsame a mí. En algo tienes que ser egoísta, hermano. No lo uses al de al lado, úsame a mí, Señor. Úsame a mí, Señor. No lo uses al del frente, úsame a mí, por favor. En eso debemos ser, pedirle. No vienen las cosas por, no sé, porque si no caen del cielo, tú debes poner la primicia, tú debes poner la fuerza. Nehemías se postró, lloró, y el rey le dijo: oye, ¿por qué, Nehemías? ¿Por qué estás tan triste? ¿Por qué me sirves los vinitos así triste? Y él le cuenta la historia a Nehemías: ¿sabes qué, rey? ¿Cómo puedo estar alegre si en mi casa, en mi tierra, donde estaban mis padres, está desolado? Los muros están destrozados, todo está quemado. ¿Cómo puedo estar alegre? Por favor, te pido, rey, que me des gracia, y te pido que pueda ir a mi tierra y que pueda levantar los muros. Pero no solo eso te pido, rey, te pido que me des toda la madera y toda la piedra que voy a necesitar para edificar toda mi tierra. Una petición audaz, ¿o no? Una petición, qué confianzudo, ¿no? ¿Cómo es posible, Nehemías? Estás conmigo, estás ahí siempre, y ahora se te ocurre pedirme hasta madera infinita y piedra infinita. ¿Qué te pasa, verdad? Uno puede pensar, pero no sabía que la gracia del Señor estaba con Nehemías. Y el rey, así como, no sé, lleno de Dios, dijo: sí, lo que quieras. Ve a tu tierra. Y Nehemías viajó hasta Jerusalén, y ahí se iba a encontrar con su compañero de batalla, Esdras. Y si bien Esdras había puesto un fundamento y había hecho una estructura, cierto trabajo en la nación, había hecho muy bien las cosas, necesitaba a alguien que ejecute las cosas. Y lo hermoso de la Biblia, cuenta todo esto está en Esdras y Nehemías. Te estoy parafraseando 2 libros de la Biblia, hermano. Ni qué TikTok acá, ni qué resumen. Así que préstame atención. Volvió Nehemías y empezó a construir. Él puso las manos a la obra y dijo: Esdras, muy bien, muy buen trabajo, pero aquí falta manos a la obra. Llamen a los obreros, llamen a todos. Aquí hay piedra y aquí hay madera. Vamos. ¿Cuántas puertas había en Jerusalén? 12 puertas. 12 puertas. Cada puerta tiene un significado y es toda otra enseñanza. Pero no me quiero enfocar en eso, sino que Nehemías agarró a todas las personas y les dijo: Dios me ha dado gracia y favor y recursos. Ahora, hermanos, animémonos, levantémonos y empecemos a trabajar.
y empezaron la construcción. Empezaron hombres trabajando. Inició después de años, empezó. Y dice la Biblia que construyeron una, restauraron otra puerta, enmaderaron otra puerta y todo se veía bonito, color de rosa, hasta que el muro llegó a la mitad. Y cuando el muro estaba en la mitad, se levantaron 3 personajes que ahora entendemos que son espíritus de oposición, que es Sanbalat, Tobías y Gesem. Espíritu de Sanbalat, de Tobías y Gesem. Era un árabe, era gente pagana, gente que vio y dijo, y dice la Biblia que se colerizaban de ver cómo Israel volvía a ser construida, cómo Jerusalén volvía a ser construida. Se colerizaban, odiaban, hacían escarnio de ellos y empezaron a hablar mal. Y empezaron, ¿cómo es posible estos judíos? De nuevo la oposición. Siempre va a haber oposición si tú intentas avanzar. Pero Nehemías era tan lleno del Señor. Yo creo que él tenía la unción apostólica. Él dijo, ¿saben qué? No vamos a parar la obra como hace años lo hemos hecho. Ahora el plan es distinto. Ahora quiero que todos ustedes agarren ladrillos en sus manos, en una mano, pero en la otra mano van a agarrar espada. Y vamos a hacer vigilias de día y de noche. Y vamos, mientras construimos, otros van a pelear. Y mientras ellos descansan, nosotros vamos a construir y ellos van a pelear. Y vamos a hacer esto, pero este muro no se va a detener. La construcción que Dios va a hacer en tu vida no se puede detener. Y Nehemías empezó día y noche, día y noche, día y noche, día y noche. Y había oposición, sí había. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Estaba difícil. Nehemías 2, 17, 18. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré como la mano de Dios me había sido sobre mí buena, asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. Amén. El rey y el sacerdote es importante. Y dice la Biblia en Apocalipsis que Jesús nos hizo a nosotros ¿qué? Reyes y sacerdotes. En la antigüedad, antes de Jesús, este oficio o esta ocupación era algo diferenciado. Estaba el sacerdote, los hijos de Leví, de Aarón, los que se dedicaban a los sacrificios, a las ofrendas, a celebrar las fiestas, a ayudar a las personas con sus pecados. Esos eran los sacerdotes. Amén. ¿Están conmigo? Esos eran los sacerdotes. Su función clara, eso tenían que hacer. Y por el otro lado estaban los reyes. Los reyes eran los que empezaban a hacer los edictos, los que ponían las leyes, los que comandaban el ejército, los que hacían otro tipo de tareas. Así era antes, estaba separado. Pero ahora Jesús, ahora que conocemos a Jesús, Él nos dice, yo no los he hecho solamente sacerdotes, y yo no solamente los he hecho reyes, yo los he hecho reyes y sacerdotes. Si tú quieres edificar la construcción de tu vida, de tu casa, del ministerio, lo que sea que Dios ha puesto para ti, tú no lo vas a hacer solamente con la palabra, entendiendo las cosas espirituales como un sacerdote. También lo tienes que hacer como un rey, empezando a obrar, a trabajar. Amén. Amén. De nada sirve que te sepas mucho la Biblia y como en Jerusalén sabes mucho de la ley, pero tu casa derribada, tu familia un desastre, tus finanzas vacías, la enfermedad te consume, la tristeza te destruye. Sí, conoces la Biblia y amas a Dios con todo tu corazón, pero tu casa está en ruinas. Y ahora Dios te dice, no solo eres sacerdote, eres rey, eres reina. Si es hombre, eres rey, eres reina. Nehemías 5, 16, 18. Desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaban en la obra y la otra mitad tenían lanzas, escudos, mira, imagínate, arcos y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá, los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban. Con una mano trabajaban en la obra y en la otra tenían ¿qué? La espada. Porque los que edifican, cada uno tenía su espada ceñida en sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Era bien interesante, dice que algunos tenían la trompeta, y si un enemigo venía, como era muy grande Jerusalén obviamente, y estaban haciendo los muros alrededor, si venía un enemigo por alguna puerta, por algún lugar, uno sonaba la trompeta y todos iban a apoyarlo. Lo vencían y volvían a construir. Estaban después en otro lugar, venía el enemigo, sonaba la trompeta y sucedía lo mismo. Y así empezaron, pero no se detuvo. ¿Por qué te detienes, hermano? ¿Qué está impidiendo que tú avances? ¿Qué está impidiendo? Todos aquí saben qué tienen que hacer, pero no lo hacen. Es la palabra más espiritual que te puedo decir.
Todos saben aquí qué tienen que hacer. No necesitas que te lo repiten 10 prédicas más. Tú sabes lo que tienes que hacer para llegar a ese nivel que Dios te ha mandado. Tú lo sabes. No necesitas revelación ni que un ángel te sople en el oído. Tú sabes qué tienes que hacer. Tú sabes qué tienes que dejar. Tú sabes qué cosas ya no puedes tolerar. Tú sabes que en tu corazón y en tu vida ya no le pertenecen al Señor. Pero lo que nos falta es determinación. Todos sabemos, pero empieza a construirse la casa cuando ponemos manos a la obra. Dios no es un Dios de ideales o de ilusiones. Dios es un Dios real y vivo. Dios no es un Dios que vive en una utopía y quiere que tú ahí en el futuro va a estar todo bien, todo tranquilo. No, Dios quiere verte hoy bien, con vida plena. Pero esa vida plena hay que tomarla con determinación. Apocalipsis 5:10. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Di conmigo, reinar, gobernar. Cuando tú tienes esta unción de Esdras y de Nehemías, eres un sacerdote, eres alguien muy entendido en las cosas de Dios, entendido en lo espiritual, amas al Señor, conoces su palabra, pero también eres un rey, eres alguien que trabaja, alguien que pelea, alguien que está en la brecha. Cuando tienes esas dos cosas, dice la Biblia, gobernarás. ¿Alguien quiere gobernar? No. Dice la Biblia que después de que nosotros, cuando Jesús venga, instaure su reino acá, Él va a poner a cada uno para gobernar. El diseño de Dios siempre fue el gobierno. Cuando creó a Adán y Eva, Él los instruyó, les dijo: van a sojuzgar y gobernar sobre los peces, sobre los animales. El diseño original del hombre era gobernar, es gobernar. Se destruyó, cayó por el pecado, pero ese diseño vuelve a ser restaurado cuando Jesús muere en la cruz. Amén. Te estoy diciendo cosas profundas. Él muere en la cruz y nos devuelve esa posición. Podemos posicionarnos una vez más y decir: realmente yo he nacido para gobernar. El problema de los cristianos es que el problema te gobierna a ti y tú no estás gobernando el problema. No se trata de más fe. No. Se trata de que no has entendido quién eres. Dígale: ¿quién eres? ¿Quién eres? Eres un rey y eres un sacerdote. Pero pastor, no sabe los problemas que tengo, la dificultad en mi casa, que esto y lo otro. Usted no entiende. Sí, no entiendo, tal vez no estoy en la posición que tú estás, pero yo sí sé algo que me dice la Biblia: que yo soy rey y sacerdote. Y no me voy a ahogar en un vaso de agua, y no me voy a entristecer porque algo no me ha salido bien. Voy a seguir presionando, voy a seguir avanzando, voy a seguir construyendo el muro. Voy a seguir construyendo el muro. Si me toma día y noche, todos los días lo voy a hacer. Si para esto tengo que doblar las rodillas, tengo que ayunar incansablemente, si para esto tengo que hacer muchas cosas que nunca me he imaginado hacer, pero estoy dispuesto a ver esta mi casa construida, lo voy a hacer. ¿Están conmigo? ¿Están conmigo? El fuego encendido en el altar no se apagará, sino que arderá continuamente. Continuamente. Dile al de lado: ¿cómo está tu fuego? 1 Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje, real sacerdocio. Di conmigo: real sacerdocio. Real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios. Por último, ellos terminaron el muro. Esto está en Nehemías 6, del 15 al 16. Hubo oposición. Pero mira lo que dice la palabra: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul, en 52 días. Y cuando lo oyeron todos sus enemigos, ¿qué dice la palabra? Temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. Cuando vean el trabajo terminado, lo que Dios ha hecho en ti, tus enemigos se van a morir de envidia, porque van a ver un trabajo acabado, porque van a ver una obra poderosa, porque van a ver a Cristo en ti. Van a decir: ¿cómo es posible? ¿No eras tú el simple muchacho que estaba ahí? ¿No eras tú esa simple muchacha que estaba triste y enferma? ¿No eras tú de la cual se han olvidado todos? Esa era. Pero algo sé, que el muro en mi vida se ha acabado. Dios no te ve como algo en proceso. Él te ve como un diseño final acabado. Amén. El corazón de Dios es tan grande que cuando Él ve a sus hijos, Él no los ve con sus deficiencias, limitaciones. Él no los ve con la escasez, con el problema. Él no te ve así. Él te ve con el diseño, con sus ojos. Te ve como una perla preciosa, terminada, pulida. Él te ve como oro fino, refinado. Él te ve de esa forma y Él cree en ti.
El primero que cree en nosotros, hermano, no solamente deberíamos ser nosotros, sino Dios cree en lo que Él va a hacer en tu vida. Él lo cree. Dice la Biblia en Salmos que en su libro estaban escritas todas las cosas que luego fueron hechas. Tú no creerás en ti, pero hay un Dios todopoderoso que sí tiene un plan con tu vida. Tú tal vez habrás dicho, habrás desertado y habrás tirado la toalla de tu vida, de lo que tú puedes hacer, pero mi Dios no va a terminar. Él no va a desistir hasta verte acabado. Si tienen que pasar años, si tienen que venir problemas, si tienen que haber enemigos, prueba, crisis, fuego, lo que venga, pero de que eres una obra terminada para Dios, lo vas a hacer. Es así en Dios. Nosotros ponemos el camino fácil o difícil. Eso ya depende de nosotros, es otra enseñanza. Pero ¿cómo está el muro en tu vida? Y ahora la palabra que Dios está diciendo sobre la iglesia, viene un tiempo, un movimiento, un avivamiento, pero Dios con esa visión va a traer la provisión. Y Él está despertando gente dispuesta y apasionada para servirle al Señor. Jóvenes, mujeres, no importa la edad, Dios no es un Dios de edad. Él está despertando gente que tiene un corazón deseoso de servirle. Y Él dice, voy a hacer esto en mi casa. En Jesús es el Rey. No sé por qué, no sé cómo, hermanos. Sinceramente no lo sé, solo es gracia. Pero sé que estamos en la agenda del Señor. No sé cómo, no sé por qué, pero sé que estamos en los planes de Dios. No somos una iglesia más colindante de allá afuera que está viviendo su propio reino, ajena a las cosas de Dios. Somos una iglesia que está en el centro de la voluntad del Padre. Y lo que el Señor está haciendo en esta casa, únete y cree con nosotros para algo grande. Cree con nosotros para algo grande. Y dice la palabra que cuando los envió les dio la provisión. Aquí hay una palabra de provisión. Dios va a traer los recursos, va a traer los obreros. Mucha es la mies, mas los obreros son pocos. Llamen. Que Dios, que el Maestro traiga a los obreros. ¿Dónde están los obreros hoy? ¿Dónde están los que se están encendiendo? ¿Cómo está tu vida? Hermano, va a haber oposición, es una garantía. Y no quiero entristecerlos. Dice la palabra, gócense. Pablo dijo, gócense, alégrense cuando sientan que son atacados. ¿Por qué? Porque la prueba produce un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. De gloria. Amén.